Iniciamos entonces la programación académica con la conferencia denominada La lectura abre o cierra fronteras, a cargo del escritor español, profesional en filosofía y letras y especialista en psicología, el señor Gustavo Martín Garzo. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, tengo que agradecer la invitación que me permite estar esta mañana delante de todos ustedes. El libro es un espacio encantado. Le abrimos, nos adentramos en él y gracias a ese empuje nuestro, a ese deseo de descubrir lo que oculta, es un papel creador, es por lo tanto un papel activo. En ese sentido, claro, la lectura siempre será mucho más difícil de promocionar y de conseguir lectores que la gente vea un programa de televisión, porque ante la televisión permanecemos muchísimo más pasivos. Basta con sentarnos y recibimos pasivamente aquello que nos están dando. Mientras que la lectura nos obliga a un esfuerzo de atención, nos obliga a estar tensos, a buscar, a sentir el libro como un desafío que tenemos que salvar, ¿no?, de alguna forma. Y entonces este príncipe es lo que hace. Llega a ese lugar encantado donde todos duermen, los caballos, todos los animales, los perros, las moscas, es decir, los criados, los soldados, los nobles. Por fin, en una estancia extraña y perdida, descubre que hay una muchacha bellísima, que es la princesa, que duerme, y se queda contemplándola. Inmediatamente le surge la pregunta de, bueno, ¿quién es? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este lugar? Y siempre la pregunta de alguna forma del lector, la pregunta que nos mantiene vivos. Lo que nos mantiene vivos son las preguntas, y la literatura siempre es el reino de las preguntas. Probablemente no hay respuestas fáciles. El que vaya a los libros de literatura, estoy hablando, tratando de encontrar fórmulas para vivir, yo creo que se equivoca. Entonces tendría que recurrir a esos libros de autoayuda que tanto abundan últimamente, ¿no? Pero claro, esos libros de autoayuda, yo no tengo nada contra ellos, que conste, pero no son literatura. Es decir, realmente vosotros pensáis que esos libros nos dicen cosas que de verdad importen acerca de la vida. Es decir, un libro que dice, bueno, cómo enamorarse y no sufrir, cómo arreglárselas para superar enseguida el fracaso de un amor, es decir, en 15 días, ¿no?, se supera el fracaso de un amor. Bueno, ¿de verdad esos libros pueden explicarnos lo que es el amor? No. Si el que quiera saber lo que es el amor, que lea Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que lea Ana Karenina, que lea La Cartuja de Parma, que lea Rojo y Negro, que lea Fortunata y Jacinta, que lea El amor en los tiempos del cólera. Es decir, esas son las novelas que de verdad nos explican lo que es el amor. Y en la medida en que el amor es complejo, esas novelas son complejas y no nos dan una respuesta sencilla. No dan recetas, la literatura no da recetas. Y sin embargo, leerlos nos proporciona una sabiduría que es difícil explicar exactamente en qué consiste. Como es difícil hablar de las cosas que amamos, de las cosas que nos importan. Aquí es mucho más fácil hablar de un libro o de una película que no te gusta que de un libro o de una película que te ha gustado mucho. Cuando algo de verdad nos emociona o nos conmueve, hay un periodo de tiempo en que nos quedamos sin palabras. No sabemos qué decir acerca de aquello que nos ha sucedido. Como en el fondo nos pasa siempre con las experiencias intensas o fuertes de la vida. Cuando nos pasa algo que de verdad nos implica hasta el final, entonces hay un momento en que no tenemos palabras para contar aquello que nos sucede. Es muy fácil hablar de las cosas que no nos importan, pero es muy difícil hablar de aquellas cosas que son importantes para nosotros, y supongo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Pues bien, estamos con el príncipe, ese príncipe que contempla a esa princesa dormida, que es para mí la metáfora del libro, ¿no? La princesa dormida es el libro cerrado. Entonces el príncipe lector se pregunta, bueno, ¿y este libro tan hermoso qué hay? ¿Qué se cuenta en él? ¿Qué puede decirme si lo abro? Y entonces se inclina sobre la princesa, la besa en los labios y despierta. Fijaros, el beso, en este caso, tiene el valor simbólico de una pregunta. No podemos olvidar que se besa con el mismo órgano con el que se habla, que es la boca. Luego entonces besar es lo mismo que preguntar
¿quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede en este lugar? Entonces, ese beso es el beso inicial, digamos, de todo lector cuando abre un libro y se entrega a esa vida que encuentra en él. Y es verdad que el príncipe, al despertar esa princesa, despierta una vida que no es exactamente él, porque la princesa tiene su propia vida, pero esa otra vida le va a permitir vivir la suya con más intensidad, que es lo que nos pasa en el amor. En el amor es el encuentro con alguien que, no siendo nosotros, sin embargo, nos permite vivir desde nosotros mismos lo más intenso y lo más decisivo. Ese es el misterio del amor, cómo a través de ese encuentro con lo otro no hacemos sino encontrarnos de alguna forma con lo mejor de nosotros mismos, despertar aquello que no sabíamos que estaba en nosotros y que sin embargo estaba esperando ese momento de despertar. Esa princesa entonces, igual que el libro, de alguna manera representa lo que podemos llamar la vida dormida. Hay muchas veces este cuento, que a mí me gusta mucho, el cuento de la Bella Durmiente, es malinterpretado porque hay muchas personas, sobre todo muchas mujeres, que con razón dicen, bueno, ya estamos hartas de que la princesa sea la muchacha dormida, que está esperando la llegada de un príncipe encantador y maravilloso, que la eche en los labios y que la despierte y que la revele lo que es la vida de verdad. Bueno, y eso no falta razón, digamos, a esta queja, ¿no? Pero tengo que deciros que el mundo de los relatos está lleno no solamente de bellas durmientes, sino de bellos durmientes también, ¿eh? Por ejemplo, los rey Arturo está dormido en la isla de Avalón, esperando despertar, ¿no?, alguna vez, ¿no? Endymión, el hermoso pastor griego, ¿no?, del que se enamoró Selene, la diosa Luna, se enamoró de este joven bellísimo, y como ella era una diosa y él era un mortal, sabía que su amado tendría que morir, y entonces le pidió a Zeus que le diera la inmortalidad. Y Zeus le dijo, de acuerdo, va a ser inmortal, pero va a permanecer dormido eternamente. Es la única manera que tengo de conceder, de hacer que sea inmortal. Y a partir de ese momento Endymión permanecía dormido y Selene descendía cada noche y se unía a ese pastor dormido. Endymión era un bello durmiente. O sea que vamos a olvidarnos del sexo y vamos a fijarnos en que allí hay alguien que duerme y que eso que representa. Pues bien, esa bella durmiente, que tiene que ver con el libro del que os estoy hablando, representa, como os decía hace un momento, nuestra vida dormida. Porque nuestra vida no es exactamente la vida que tenemos. Es decir, la vida que tenemos es producto del azar. Es decir, bastaría que aquel día que cogimos un coche que nos llevó a tal ciudad, un autobús que nos llevó a tal ciudad, que fue donde conocimos a aquel o aquella que luego se hizo nuestro novio, nuestro marido, ¿no?, o nuestra mujer. Bastaría que hubiéramos perdido ese autobús para que no hubiéramos podido viajar a esa ciudad, hubiéramos viajado 3 horas más tarde y entonces, por lo tanto, no hubiéramos encontrado a esa persona que luego fue decisiva en nuestra vida y, por lo tanto, nuestra vida habría sido diferente a la vida que tenemos, porque habríamos encontrado a otra persona y en función de esa otra persona habríamos vivido cosas distintas. De la misma forma, si nuestros padres cuando éramos niños pues se hubieran cambiado de trabajo y nos hubieran llevado a una ciudad distinta, hubieran tenido que emigrar a un país diferente, es decir, tenemos una vida, pero podríamos haber tenido montones de vidas, claramente. Y todas esas vidas posibles que no hemos llegado a tener, sin embargo, están en nosotros como algo latente. Mientras somos jóvenes, o mientras son jóvenes, que yo ya no lo soy, mientras se es joven, mejor dicho, uno espera poder vivir todas esas vidas que guarda en su interior, ¿no? Pero claro, hay un momento, cuando alcanza ya determinada edad, que dices, no, esto es imposible. Y hay muchísimas cosas que me hubiera gustado vivir, que ya no voy a poder vivir, claramente, que se me ha pasado el tiempo de vivirlas. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿y cómo se las arreglarán los que no son aficionados a leer o ir al cine o yo que sé, a todo ese mundo del arte? ¿Cómo se las arreglarán para aceptar esta terrible decepción? Porque claro, al fin y al cabo los que somos lectores o nos gusta el cine, pues a través de las películas que vemos, a través de los libros que leemos, de alguna forma accedemos a esas otras vidas y vivimos por ellas. Pero el que no tiene esa posibilidad, ¿qué hace? ¿Cómo renuncia a todo eso? No sé, es una pregunta que de vez en cuando me hago y para la que no tengo respuesta, ¿no?
pero me parece realmente trágico, ¿no? Entonces, toda esa vida que hay en nosotros es la que de alguna manera se despierta cuando leemos, de la misma forma que esa princesa, que es el libro, se despierta con las preguntas de ese príncipe que es el lector. Porque podemos responder de 1000 formas a la pregunta eterna de por qué se lee. Unos dicen, se lee para conocerse uno mejor a sí mismo, para conocer al mundo, para conocer a los demás, para aprender cosas. En fin, todo esto me parece razonable, ¿no? Y está bien decirlo. Pero en el fondo hay una forma mucho más sencilla de contestar a esa pregunta, que tiene mucho que ver con esa frase con la que yo empezaba mi intervención de Marcel Cohen, cuando decía que un libro es como un juguete que damos a los niños. A través del juguete, a través del juego, el niño ¿qué hace? Consigue vivir más intensamente su propia vida, ¿no? Eso es lo que consigue. Y de alguna forma nosotros al leer hacemos lo mismo. Es decir, leemos para vivir más intensamente nuestra propia vida. Leemos por la misma razón que vamos al baile, por la misma razón que vamos de excursión, por la misma razón que nos reunimos con unos amigos y hablamos sin parar de 1000 cosas, ¿no? Leemos para vivir, para sentirnos vivos. Esa es la razón última por la que vivimos, por la que leemos, para sentirnos vivos, ¿no? Y sentirse vivo es algo que a la vez muy hermoso y a la vez lleno de inquietudes, lleno de interrogantes, porque la vida es muy compleja, porque nuestra vida es muy compleja. Y hay una historia de las 1001 noches que os quiero contar, que habla de esta complejidad, ¿no? Y que es, de alguna forma, todos los relatos hablan de esa complejidad de la vida. Esta es la siguiente historia. Este es un muchacho, un viajero que llega a un pueblo donde hay un gran mercado, y entonces contempla como una muchacha muy hermosa que va acompañada de un cortejo, y inmediatamente se da cuenta de que debe ser una princesa. Pasea por delante de los tenderetes, ¿no? Y va eligiendo las cosas que necesita, las especias, los frutos, los tejidos, en fin, todo lo que de alguna manera puede necesitar, ¿no? Pero permanece muy distante, muy fría, y cuando quiere algo simplemente lo señala, y una de sus esclavas o de sus sirvientes, ¿no? Inmediatamente, bueno, se acerca al tendero, se lo pide, lo paga y se marcha. Y finalmente les ve retirarse. Entonces automáticamente este hombre pues pregunta a alguien que hay allí, bueno, ¿pero quién es esa mujer? ¿Y por qué es tan enigmática? ¿Por qué es tan extraña, no? Y dice, sí, mira, esa mujer es una princesa que vive aquí mismo, en un palacio rodeado de un jardín, con unas vallas enormes que impiden que nadie pueda entrar en él. Y entonces, y nuestro viajero le pregunta, pero ¿por qué se comporta de esa forma? Dice, pues sí, se comporta así porque tiene un sueño que se le repite cada cierto tiempo y que la ha hecho llevar la ha llevado, digamos, a adoptar esa actitud frente a los demás, ¿no? Y nuestro viajero sigue preguntando, ¿y cuál es ese sueño? Dice, pues sí, mira, ese sueño es el siguiente. Ella sueña en 2 palomas, una paloma hembra y una paloma macho, una pareja que vuelan juntas, son felices por encima de los bosques, de los lagos. En un momento dado, la paloma macho cae presa en las redes de un cazador, y entonces la paloma hembra acude en su ayuda y con las patitas y el pico, bueno, levanta la red y libera a su compañera, ¿no? Y bueno, vuelven las dos a volar juntas encantadas, ¿no? Pero pasado un tiempo es la paloma macho la que queda presa en las redes de otro cazador, y es la paloma hembra, y la paloma macho no acude en su ayuda. Y este sueño se le repite una noche, y se le repite otra noche y otra noche, y entonces la princesa llega a una conclusión que parece muy lógica. Dice, bueno, este sueño está contando la historia de mi vida, y esto qué quiere decir, que si yo alguna vez me enamoro locamente de alguien, pues ese alguien me va a traicionar. Cuando yo lo necesite, no va a estar en el lugar en el que yo necesito su ayuda o su compañía. ¿Cuál es la solución para evitar esto?
no enamorarme, no tener trato absolutamente con ningún hombre, porque seguro que si me enamoro y tengo tratos con alguno, me va a pasar esto, ¿no? Y como esto me va a hacer sufrir extraordinariamente, pues prefiero no pasar por el riesgo de someterme a esta cosa, ¿no? Y en efecto, por eso esta mujer se muestra tan distante, tan fría, tan enigmática, y no deja que nadie se acerque a ella. Entonces, claro, nuestro viajero, a estas alturas, está más interesado que nunca por esa muchacha, ¿no? Pues entonces dice, vamos a ver de qué forma puedo yo resolver esto. Y entonces tiene una idea, se pone en contacto con dos albañiles. Los árabes sabéis que son expertos en el arte de los azulejos, de construir con azulejos figuras, escenas. Entonces esa noche se cuela en el jardín del palacio, llegan a un lugar que es una especie como de cenador, y allí en la bóveda del cenador, como en el techo, componen con los azulejos una serie de escenas y se van. A la mañana siguiente, nuestra princesa pasea por el jardín con una de sus esclavas, su esclava preferida, y entonces ven que el sol ilumina el cenador, sale un resplandor inesperado, porque normalmente allí no había nada y por lo tanto ese resplandor no era posible. Se dan cuenta de que algo ha sucedido, se acercan, entran, miran la bóveda y entonces descubre que alguien ha hecho con una serie de dibujos, ha creado como unas escenas, como si fuera un cómic, ¿no? Y entonces la princesa, al quedarse mirándolas, dice, anda, pero si ese es mi sueño, son las escenas de mi sueño. Y en efecto vemos que una de la escena, una viñeta, las dos palomas vuelan juntos, en la segunda es la paloma macho, la que queda presa en las redes y la paloma hembra la libera, en la tercera las dos vuelven a volar juntas y en la cuarta vemos como la paloma hembra está presa en las redes y no acude nadie. Pero de pronto la misma princesa dice, no, pero hay una quinta viñeta. Y entonces en esa quinta viñeta vemos como un gavilán está matando a la paloma macho. Y entonces le dice su esclava, que es muy lista, le dice, claro, tú te equivocabas, porque si la paloma macho no acudió en ayuda de la hembra, no fue porque se olvidara de ella, sino que fue simplemente porque un gavilán la había matado. Y esa es la razón de que no hubiera acudido. Y entonces le dice, fijaros qué hermoso, ¿sabes lo que sucede, princesa? Que la verdad no cabe en un solo sueño. Tú pensabas que en tu sueño habías atrapado la verdad, pero no es cierto. La verdad no cabe en un solo sueño. Lo que es lo mismo que decir, ninguna vida cabe en una sola historia. Es decir, nuestra vida no cabe en esta historia que ahora tenemos, en la historia de nuestra vida en esta ciudad, esta vida que nos ha llevado a este lugar, en este día de hoy, que os relaciona con vuestros familiares, con vuestras obligaciones, con vuestras tareas, con vuestros amigos, ¿no? Es verdad que esa vida es vuestra, pero ¿es enteramente vuestra vida? No. Es decir, hay un montón de historias que también podríais haber vivido, como os decía antes, y que no habéis llegado a vivir, ¿no? Y esas historias, de alguna forma, por eso necesitamos los libros, para dar cuenta de todo ese mundo, de todas esas otras historias que también somos nosotros, ¿no? Esa es un poco la necesidad, y de ahí que ese libro maravilloso que es Las Mil y Una Noche. Las Mil y Una Noche, en el fondo, su título es un poco como decir las infinitas historias. Es un poco, cada uno de nosotros tenemos mil y una noche. Eso es lo que hay que tratar de reivindicar. Nuestro corazón es múltiple. En vez de tener un corazón, tenemos un racimo de corazones, ¿no? Y de ese racimo de corazones vivimos a lo mejor uno o dos. Los muy vividores pueden vivir 4 o 5, pero nada más. Es decir, nos quedan 95, y esos 95 son los que piden historias para sentirse vivir, ¿no? A veces voy en España a los institutos de bachillerato para hablar a los chicos y chicas de los libros, ¿no? Y entonces, naturalmente los profesores siempre, lo primero que me dicen cuando voy antes de tener esa intervención,
es lo que supongo vosotros también como personas relacionadas, digamos, con esta hermosa y compleja tarea, ¿no?, de conseguir que, en fin, que la gente querida, nuestro pueblo, pues lea más, sea más sensible, digamos, al mundo de los libros, ¿no? Entonces ellos me dicen, bueno, a ver, ¿qué les dices para conseguir que lean más, ¿no? ¿Qué les dices? Fijaros qué petición, porque no hay manera de contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace a una persona lectora? Es un enigma, no se sabe. Y de hecho hay muchas familias, por ejemplo, familias en que los padres son lectores, que las casas están llenas de libros y que hay varios hijos y a lo mejor uno de esos hijos es un lector y el otro o la otra no le apetece absolutamente para nada leer, ¿no? Entonces no se sabe muy bien qué es lo que se puede hacer para leer, ¿no? Yo sé, en cierta forma, me parece que hay algo que es clave para conseguir que nuestros niños y nuestros adolescentes lean, ¿no? Y es que desde el primer momento, desde que nacen, estén cerca del mundo de la literatura, cerca del mundo de la poesía. Es decir, ¿y de qué otra forma pueden estar cerca del mundo de la literatura o de la poesía sino a través de que los adultos les cuenten historias? A mí me parece que es una obligación de los adultos el contar cuentos a los niños cuando son pequeños. Es decir, a un niño hay que cuidarle, a un niño hay que alimentarle, a un niño hay que vestirle, hay que procurar que no pase frío para que no contraiga enfermedades, pero a un niño hay que hablarle también. De tal manera que yo incluso muchas veces he pensado que los pediatras, estos que dan consejos a los padres jóvenes acerca de cómo tienen que atender durante esa quincena a los niños, a los bebés, ¿no? Y al tiempo que les dicen, bueno, pues les vas a dar tantos gramos de esta leche y esto y lo más allá, deberían de poner abajo la recomendación de decir, y en esta quincena les vas a leer el Patito Feo todas las noches. Aunque no se entere de momento. Fijaros que todas las madres del mundo, da igual la cultura que tengan, da igual el mundo de donde vengan, todas de una manera intuitiva se han dado cuenta de que ese bebé que tienen en los brazos, incluso cuando lo tienen en la cita todavía, o sea, es muy normal que una mujer embarazada hable con el niño que tiene dentro de su vientre. Podemos pensar, bueno, esto de la maternidad es una experiencia muy fuerte y las ha trastornado un poco, ¿no? Porque están hablando con alguien que obviamente no las puede escuchar ni las puede entender. Pero en absoluto, de una manera intuitiva están haciendo justo lo que deben hacer. Porque se dan cuenta de manera inconsciente que para que esa criatura que primero llevan en el vientre y que luego tienen en los brazos se transforme el día de mañana, digo criatura porque en rigor uno es un niño o una niña, para que se transforme esa criatura en un niño o en una niña, tienen que, como se decía hace un momento, bueno, alimentarle, vestirle, etcétera, pero también tienen que darle ese alimento misterioso y secreto que solo las palabras tienen. Es decir, es a través de las palabras cómo nos transformamos en seres humanos. Somos seres humanos en la medida en que vivimos en el lenguaje, en que formamos parte de ese mundo de las palabras, en la medida en que no nos conformamos con vivir, sino que queremos transformar nuestra vida en una historia que merezca la pena contar a los demás. Vivimos así, transformando nuestra vida en palabras, en una historia para contar a los demás, y naturalmente esperando escuchar las historias que los demás nos cuentan. Ese es el doble movimiento de la vida, ¿no? Nos la jugamos en las palabras, de la misma forma que los amantes se la juegan en las palabras, ¿no? Claramente. Yo recuerdo una vez en una de estas encuentros con los chicos, en un momento dado, les dije, bueno, vamos a ver, vosotros cuando estáis enamorados, locamente enamorados, hay una pregunta que siempre surge, que siempre se hacen todos los enamorados. Una pregunta muy poco original, porque en el fondo el amor es muy poco original, ¿no? Siempre, todas las parejas creen que lo que están viviendo es la única vez que se ha vivido en el mundo, y luego resulta que todas las lo vemos en el parque, una pareja sentada en un banco, y entonces lo que están viviendo ellos es único, pero a la vez hay otra pareja al lado que está viviendo lo mismo y otra pareja al lado que está viviendo lo mismo. Sí, en el fondo, bueno, pertenecemos a la misma especie y por lo tanto de alguna forma compartimos todas esas experiencias esenciales, que no son lo mismo desde luego, pero bueno, esto es otra cuestión. Bien, entonces yo les digo, la pregunta esa tópica pero a la vez inevitable que uno desea hacer en esos momentos es,
¿Me querrás siempre? ¿No? Porque de alguna forma lo que deseamos es que el otro con la otra me diga que sí, que ese amor es el amor decisivo, el amor de su vida, que nunca va a pasar, que va a durar eternamente. Y entonces esa es la pregunta que apetece hacer en esos momentos, ¿me querrás siempre? Pues no, les digo, la pregunta que debéis hacer, ¿sabes cuál es? ¿Me hablarás siempre? Esa es la pregunta que realmente vale. Porque mientras haya palabras, hay amor y hay vida. Porque la vida son las palabras, claramente. Y entonces, y si no, ahí tenéis esas parejas tristes que están a veces en los restaurantes o en los bares o que pasean por las calles y que cada una va mirando para un lado y que no se dicen nada, que no encuentran nada que decirse. ¿De qué es señal eso? Es señal de que a lo mejor esa pareja han tenido su tiempo apasionado y loco de amor, pero ese tiempo ha pasado y por eso no encuentran nada que decirse. Ya no viven en ese mundo que en el fondo es el mundo de los libros, ¿no? Porque el mundo de los libros, y esto es lo que les digo yo a los chicos, en el fondo se confunde con la vida. Las palabras de la literatura son las palabras de la vida. De tal forma que yo les desafío y les digo, no podéis escapar a la literatura o a la poesía. Es más, la única forma de escapar a la literatura o a la poesía sí que hay una forma, es tener vidas vulgares. Si tenéis una vida vulgar, entonces no viviréis en eso que hemos llamado la poesía o eso que llamamos la literatura. Pero ¿quién quiere tener una vida vulgar? Y mucho más a esas edades, ¿no? Todos lo que quieren es amores apasionados, viajes increíbles, es decir, encuentros que les llenen de gozo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen vidas extraordinarias. Y en el fondo, los libros se nutren de esos momentos extraordinarios de la vida. Claro que el escritor para escribir un libro se sirve de su propia vida, lo cual no quiere decir que el libro sea autobiográfico, pero obviamente que se sirve de sus propias experiencias para componer ese libro. Si está contando una historia de amor, evidentemente que se servirá de sus propias experiencias, digamos, en el campo de lo amoroso para poder escribir ese libro, porque de otra manera, ¿cómo podría hablar de algo que no conoce o que no sabe? De tal manera que yo les sigo diciendo, la literatura o la poesía no es algo que esté solamente en los libros, sino que está en vuestra propia vida. Es más, los momentos intensos, decisivos, los momentos que de verdad os pertenecen, los momentos que os hacen sentirsos vivos y llenos de, no sé, que os hacen temblar, en definitiva. Esos son momentos literarios o momentos poéticos y no tienen por qué aparecer en un libro, claramente, ¿no? Eso es un poco lo que les digo, para ver si se animan, digamos, a leer, ¿no? Porque inmediatamente Carlos añado, bueno, y ya que hemos dicho todo esto, pues si los libros hablan de esos momentos intensos, pues no estaría mal que de vez en cuando os pasarais por una biblioteca, abrierais un libro y os asomarais a esas experiencias que algunos seres extraordinarios han tenido acerca de las cosas y que sin duda alguna nos pueden ayudar, ¿no? a vincularnos, digamos, con el mundo, ¿no? La gran palabra de la literatura, la gran palabra, la que no podemos olvidar, es imaginación. La imaginación es la facultad que realmente nos permite entrar en mundos distintos, mirar por los ojos de seres diferentes, ¿no? Es una facultad sorprendente, porque es una facultad que nos permite salvar las distancias entre cosas que la razón separa. Por ejemplo, nuestra razón separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Nuestra razón separa el mundo de los hombres y el mundo de los animales. Nuestra razón separa el mundo de los niños y el mundo de los adultos. En algunos casos incluso el mundo de los hombres y de las mujeres, el de lo orgánico y lo inorgánico, el de la realidad y el sueño, el que sea creyente entre el mundo de lo sagrado y el mundo de lo profano. Pues bien, la facultad es esa facultad maravillosa que tiende puentes, que nos permite vincular esos mundos que la razón separa. Y por eso en los libros nos visitan los muertos, en los libros pueden hablar los animales, en los libros los adultos entienden de verdad a los niños, ¿no? En los libros un árbol puede cantar, una fuente puede decir cosas preciosas, ¿no? Ese es el milagro de los libros, ese es el milagro de alguna forma de la imaginación, ¿no? Y naturalmente la lectura potencia todo esto, ¿no? Pero la lectura, y con esto ya termino, nos permite, como decía antes también, a través de esa facultad que es la imaginación, vincular el mundo de la realidad y el mundo del sueño. La razón nos dice, esos mundos están separados,
pero lo están realmente. Están separados esos mundos. No lo veo tan claro, puesto que al fin y al cabo vosotros estáis aquí, es verdad, este es un lugar real, pero al tiempo que estáis vosotros físicamente, también están vuestros pensamientos, también están vuestros sueños, están vuestros anhelos, están vuestros deseos, todo aquello que calláis y no llegáis a decir, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde estamos más? ¿En lo que callamos o en lo que decimos? En lo que callamos, ¿no? Es decir, para conocer a alguien es verdad que tenemos que escuchar lo que nos cuenta, pero tendríamos que ser capaces también de escuchar lo que se calla. Y normalmente lo que se calla es más esencial que lo que se cuenta. Bien, hay una historia, y termino ya, prometido, que habla de esto, que es un poema de un poeta inglés que se llama Coleridge, y entonces es un poema que cuenta esta historia. El poeta, el autor del poema, de pronto se descubre en un jardín maravilloso, un jardín como nunca antes se ha conocido otro igual, lleno de flores preciosas, con aromas desconocidos, pájaros de plumajes majestuosos, con cantos increíbles que cuando les escuchas no puedes hacer otra cosa que permanecer arrobado escuchándoles. Bueno, pasea por allí sin saber dónde posar los ojos, porque todo lo que mira le mueve al mayor de los asombros, ¿no? Se encuentra con un rosal y entonces es tan hermoso ese rosal, nunca he visto rosas así, que no puede evitar tender la mano y arrancar una de esas rosas con la que sigue paseando a partir de ese instante. Entonces de pronto se produce una especie como de corte en el poema, y ese poeta se descubre no ya en ese jardín, sino en el cuarto inmundo de una pensión. Mira a su alrededor y dice, bueno, ¿pero qué es esto? Unas paredes desconchadas, una bombilla con una luz pobrísima, llena de cagadas de moscas, es decir, todo sucio, desvencijado. Y dice, bueno, ¿y el jardín? El jardín por el que yo paseaba, ¿dónde está? Y claro, inmediatamente deja la misma conclusión que estáis llegando vosotros. Era un sueño. Los sueños no existen en la realidad. Los sueños uno les tiene, pero cuando despierta se descubre en este mundo real que nada tiene que ver con esos lugares fabulosos, ¿no?, a los que uno accede en ciertos sueños. Muy decepcionado por este descubrimiento, se vuelve al otro lado y entonces, ¿qué sucede? Encima de la mesilla, ¿qué está? La rosa que se ha caído del sueño. Este es el poema. Entonces, claro, ahora vosotros podéis decirme, bueno, en fin, es un cuento, es un relato, y los cuentos no son reales, ¿no? Eso no sucede en la vida real. Pero no es verdad. Claro que es cierto. Claro que ese poeta se ha caído una rosa de su sueño, y os voy a decir que el poema es la rosa. El poema es una rosa de palabras. ¿Y por qué digo que el poema es la rosa? Porque yo al leer ese poema estoy sintiendo lo mismo que sintió el poeta cuando estaba en ese jardín. Paseo con el poeta por ese jardín, me maravillo de sus flores, de sus pájaros, de los cantos que llego a escuchar. Me detengo ante ese rosal precioso y arranco una de sus flores, y todavía al final soy capaz de sentir el mismo asombro que sentía él cuando en el cuarto de su pensión, al volverse para el otro lado, ve que la rosa de su sueño está sobre la mesilla de noche. Bueno, esto es lo que es la literatura. Esto es lo que nos proporcionan los libros. Hacen reales nuestros sueños. Y de hecho, fijaros, uno cuando lee un libro, si ese libro le ha conmovido o le ha emocionado, no sale igual que él leyó, que antes de leerle. Es decir, algo ha cambiado en él. Pero por lo tanto, a través de ese libro ha recibido algo semejante a esa rosa del poema de Coleridge, aunque no sepa exactamente definir qué es. Pero sí que sabe que a través de la lectura de ese libro ha recibido algo que en cierta forma ha tenido el poder de modificar su vida. Y este, digamos, es el milagro de la literatura. Es decir, cuando hablamos de los cuentos, no estamos hablando de cosas insignificantes. Es decir, los cuentos no son solamente una manera de conseguir que los niños dejen de darnos la lata y que se duerman antes, ¿no? O esas concesiones que hacen los adultos, ¿no?, cuando no saben muy bien qué hacer con los niños, y dicen, bueno, pues para que me dejen paz, ahora le cuento un cuento y ya está, ¿no? No, esos cuentos son muy sabios.
Y de alguna forma lo que revela ese libro de Bruno Bettelheim es hasta qué punto, si a los niños les gusta Caperucita Roja, por ejemplo, es porque ese cuento está hablando de momentos de su propia vida, de su propia psique, de su propio interior. Están hablando de conflictos, digamos, del alma infantil, ¿no? De tal manera, hay una frase que a mí me gusta mucho de un escritor inglés, Chesterton, que a veces les reprochaban que fuera tan amante de los cuentos de hadas. Y le decían que, hombre, una persona tan seria como tú, que sabe tanto, es decir, ¿cómo es posible que prestes atención a esas historias que en principio sí, para entretener a los niños pueden estar bien, pero para nada más? Y entonces Chesterton comenzaba con una de esas paradojas a las que era tan aficionado y decía, pero bueno, ¿qué decís? Los cuentos de hadas son la verdadera literatura realista. Fijaros qué paradoja, ¿no? Porque de alguna forma lo que venía a decir Chesterton es que el que quiera saber lo que hay en el corazón, lo que hay de verdad en el corazón de un niño, en vez de preguntar a maestros, a pedagogos, a sus padres, en fin, a todo ese cúmulo de especialistas que hay en torno a la infancia, hará bien en asomarse al mundo, por ejemplo, de los cuentos de los hermanos Grimm, porque son precisamente esos cuentos donde de verdad aparece ese corazón, sus temores, sus miedos, su búsqueda permanente de amor, ¿no? Su deseo de independencia, su preocupación por la muerte, no sé, su tristeza. Todo eso aparece maravillosamente representado en esas historias. Y Bruno Bettelheim en ese libro lo que hace es ir un poco a la luz del psicoanálisis, ir demostrándonos, digamos, esta verdad, ¿no? Es lo único que hace. Es decir, los cuentos son importantes por dos cosas. Primera, por esto que estamos diciendo ahora, porque en los cuentos aparece el alma infantil y entonces el niño lo necesita para enfrentarse a sus propios conflictos, a sus propias angustias. Y los cuentos hablan de esas angustias y a la vez le dan al niño recursos para enfrentarse a ellas. Por ejemplo, hay muchos adultos que dicen, ¿cómo vamos a contar cuentos de miedo a los niños? Les vamos a aterrorizar, nada, hay que eliminar los cuentos de miedo. Pero bueno, es que si eliminas de los cuentos los ogros, las brujas, los acamanticas y todo ese cúmulo de asesinos y despedazadores que hay en el mundo de los cuentos, les privas de su mayor encanto. Y de hecho a los niños no es lo que más les gusta. Es decir, a todos los niños les encanta la figura del lobo y no hace más que preguntar por él. ¿Por qué? Porque el lobo lo tiene él dentro, claramente. Y eso es lo que dice Chesterton. El dragón, el niño le tiene dentro. El dragón son los impulsos autodestructivos, es la agresividad, es la furia que tantas veces tiene el niño. ¿Cuántas veces los niños pequeños se razonan en un dragón? Cuando cogen esas rabietas, cuando se ponen furiosos, menos mal que no tienen fuerza. Si tuvieran fuerza destruirían el mundo completamente, ¿no? Entonces el dragón ya está dentro. ¿Y qué hace el cuento? El cuento le da, dice Chesterton, el caballero que le permite enfrentarse a ese dragón. Eso es lo que le da el cuento. Y por eso es importante. Entonces, termino. Los cuentos son importantes porque hablan de los niños, dicen lo que hay en su interior, pero son importantes también por otra cosa clave. Y es que potencian la relación entre el niño y el adulto. Un adulto que cuenta un cuento a su niño y que disfruta contándoselo, porque hay que disfrutar contando los cuentos. No se pueden contar los cuentos de cualquier manera. Eso es un sacrilegio. Contar un cuento sin ganas es lo peor que se puede hacer. Nunca se debe contar un cuento sin ganas, ¿no? Claramente. Entonces, el niño siente, cuando ve a su madre o a su padre que le está contando una historia, que se sienta en la cama y habla con él o con ella, siente que ese adulto está ahí. Ese cuento, de alguna forma, es un acto de amor. Las palabras de ese cuento prolongan el mundo de las caricias, de los abrazos, de los juegos corporales, etcétera, ¿no? Es una manera que tiene el adulto de decirle, mira, no te preocupes porque yo estoy contigo. Ahora te vas a quedar solito o solita en esta habitación, va a llegar la noche, pero si me necesitas, llámame. Y ese último cuento que le cuenta al niño es como un refugio, como una casita de palabras que levanta para él, para que no se sienta tan solo cuando
le deja en su cuarto y llega la noche. Que el mundo está perdiendo la memoria, y a mí esto sí que me parece inquietante. Por lo tanto, como educadores y como amantes de la literatura, debemos contar historias sin parar, o sea, recuperar esa figura maravillosa que es la figura de Sherazade, contando cuentos al sultán y consiguiendo ganar tiempo para su propia vida, ¿no? Los cuentos nos dan ese tiempo de vida, ¿no? Pero creo que la mejor forma de combatir, digamos, ese desinterés de los niños por la literatura y por los cuentos es que vean nuestro entusiasmo por ellos. Hay algo con lo que jugamos a nuestro favor, y es que los cuentos siguen teniendo un extraño poder, porque forma parte de alguna manera de la naturaleza humana. Es decir, el ser humano necesita escuchar historias. Claramente. Entonces, cuando empezamos a contar una historia que de verdad tiene interés, automáticamente vemos que la persona a la que se la estamos contando nos presta atención. A lo mejor se trata de encontrar qué historia le puede interesar a él, ¿no? O desafiarle a que nos cuente una que a él le guste. Aquella frase que os he citado de Marcel Cohen, de que el libro es como un juguete, ¿no? La lectura tiene un poco que ver con el mundo del juego. Y es verdad que hay muchos adultos que no saben jugar. ¿Qué podemos hacer con ellos? Supongo que jugar a cosas interesantes para ver si logramos despertar ese niño que fueron alguna vez, ¿no? Hacer lecturas con esos adultos, claro, el problema es que vayan, ¿no? Yo creo que si van, eso ya es señal de que por lo menos sienten que les falta algo y que por eso se acercan, digamos, a ese lugar tratando de obtenerlo. Pero claro, eso es una minoría, la mayoría de ellos no acuden y por lo tanto están fuera de nuestra influencia y fuera de nuestro alcance, ¿no? Pero vamos, esos que sí acuden, tratar de encontrar algún libro que pienses que les puede interesar por la razón que sea. No sé, es una labor ardua, pero en fin, supongo que también es apasionante, pero es muy difícil, muy difícil. La verdad es que vuestro papel es admirable, ¿no? Y precisamente por eso, bueno, pues es importante que sigamos todos. Este es un campo de resistentes, claramente, porque hay que reconocer que la lectura, pues es una cosa minoritaria. Solamente interesa a muy poca gente. ¿A cuánta gente se ve con un libro por la calle? No digo solamente aquí en Colombia, sino en mismo España, ¿no? Es poquísima la gente a la que ves con un libro bajo el brazo en un parque y que se sienta en un banco y empieza a leer como lo más natural del mundo. Pero claro, a pesar de ser minoritaria, eso no quiere decir que no tengamos que renunciar a seguir insistiendo una y otra vez, y por eso pues este tipo de encuentros a mí me encanta venir a ellos y me encanta estar en ellos, porque es una forma, digamos, de seguir afirmándonos frente a tanta necedad, frente a tanta injusticia, frente a tanto dolor, porque al fin y al cabo el mundo de la lectura es el mundo de la crítica también, es el mundo de los que no se conforman con que el mundo sea como es. Yo creo que es perfectamente válido que cada uno haga con el libro lo que él sienta que debe hacer, siempre que sea algo que esté implicado de verdad en ello, ¿no? Es decir, vamos a ver, un libro no pertenece a su autor, es decir, viene a través de él. El autor es alguien como que ha escuchado esa historia y la cuenta. De hecho, cuando un escritor termina un libro, él no sabe qué libro ha escrito. De ahí su ansiedad en ponerlo en las manos del lector para ver si funciona o no funciona. Es decir, a veces cuando terminas de escribir un libro y tienes que pasar por ese trance que siempre es tan amargo, suele serlo para todos los escritores, de promocionarle, de hacer entrevistas, etcétera, ¿no? Y entonces tú sabes que te van a preguntar, bueno, vamos a ver, ¿y usted qué ha querido decir con ese libro? Y entonces, bueno, ese es un momento terrible porque realmente no lo sabes. Y lo que te gustaría contestar es decir, yo nada. Yo he escrito ese libro, usted léalo y diga lo que le parezca, pero no me pregunte a mí. Yo bastante he hecho con hacer el esfuerzo de escribirle, ¿no? No me diga que además le cuente de qué va la historia. Es decir, pues vea usted, si le interesa la historia, interprétela a su manera, incluso cuéntela a su manera. Es bonito cómo se transforman, ¿no?, unas historias en otras. Yo creo que eso es hermoso, en función de ese papel creador del lector, que yo lo reivindico muchísimo. Además, me parece esencial para que la literatura viva. Y de hecho, fijaros, en el fondo, un escritor antes de ser escritor es lector. Y la prueba es que, por ejemplo, cuando he ido yo a algún taller de literatura, lo primero que sueles decir a la gente que acude a ese taller, cuando te preguntan, denos consejos para que nos transformemos en escritores. Bueno, el primer consejo que da todo el mundo, el más sensato y prácticamente el único que puedes dar, es leer.
leer todo lo que caiga en vuestras manos. No se puede ser un escritor o una escritora sin haber sido antes un buen lector o una buena lectora.